21 a 25 minutitos. Vamos a tratar de ingresar a un tema que tiene que ver con la cocina, pero no con la gastronomía, precisamente. La cocina de la investigación. Usted se preguntará, bueno, pero ¿qué clase de cocina es la cocina de la investigación? Bueno, justamente el trabajo que se acaba de publicar, que son reflexiones teóricas metodológicas sobre el proceso, sobre el detrás de la escena, llamémoslo de esa manera, de los procesos investigativos. Está en línea Fabiana Martínez, secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tal, Fabiana? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de saludarte. Bueno, a ver, cocina de la investigación, ¿sí? A ver, ¿cómo se procesa esto? Bueno, es una metáfora prometedora, ¿no? Bueno, hay que explicarla. Este libro surgió después de un encuentro de trabajo en el que nos reunimos varios investigadores del campo de las ciencias sociales, que tienen como una manera bastante particular de trabajar por su condición histórica, social, humana, digamos. Y la idea era, contrariamente a lo que se hace generalmente, que es contar los avances, los resultados, las invenciones que uno va haciendo, en este caso era más bien reflexionar sobre las maneras en que trabajábamos, teniendo en cuenta, bueno, esta condición tan particular de las ciencias. Por eso usamos esta metáfora, la metáfora de la cocina, de la investigación, porque fue como un ejercicio autorreflexivo donde sobre todo nos preguntábamos qué desafíos enfrentamos, digamos, en nuestras maneras de hacer, los que estamos en el campo de la sociología, de la antropología, de la comunicación, de la semiótica, etcétera. Así que bueno, es una metáfora que alude a eso, ¿no? A toda esa bambalina que está llena de ensayos, de error, de prueba, de revisiones y también, ¿por qué no?, a veces de recetas, que está como que se da en el transcurso de la actividad de la investigación. Lo que pasa es que cuando uno habla de investigación normalmente lo asocia con algo mucho más concreto que tiene que ver, digamos, con otras áreas de las ciencias donde los resultados se pueden mensurar de una manera formal, se pueden medir, pesar, etcétera, ¿no? O demostrar o corroborar. Y acá estamos hablando de algo que de alguna manera es mucho más difícil, más etéreo, si se quiere, ¿no? Exactamente, y yo creo que entre los tópicos que estuvieron merodeando ese encuentro, que después se transformó en un libro, porque cada autor en realidad es una compilación de artículos, cada artículo sería el trabajo que cada investigador expuso en ese encuentro, que hemos compilado con Daniel Saúr, que es un colega de la Facultad de Comunicación y de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Creo que sobre eso rondó casi toda la conversación, ¿no? Y esos son los tópicos que están atravesando el libro. Entender a la ciencia, que un poco es como la desmitificación de esa idea que hay del científico encerrado en su laboratorio logrando resultados que son necesariamente verdades. Me parece que sobre todo trabajamos sobre la idea de las ciencias sociales como una idea de no neutralidad, de terminar con esa idea de que si el científico está fuera del objeto y puede hablar sobre él desde un vacío, que sería una total neutralidad, que es la que un poco fundamenta esa idea de objetividad que le damos al discurso científico. Y también un poco refutar la idea del científico solitario, ¿no? Entendernos más bien como una comunidad que va generando en un contexto dialógico, en una trama de intercambios, trabajar mucho la noción de comunidad, ¿no? De comunidad que va construyendo sus objetos, sus preguntas, dentro de sus posibilidades, pero también dentro de los límites que le da el propio contexto epistemológico y aún histórico y político. Pero ¿no? son tipos de comunidades que tienden a una suerte de práctica endogámica, por llamarla de alguna manera, ¿no? El problema es justamente cómo conseguir que eso no produzca un distanciamiento con esa sociedad a la que refiere, ¿no? Sí, eso es porque la ciencia tiene también el mito de que el metalenguaje, el distanciamiento del lenguaje cotidiano, del lenguaje coloquial, el tener una especie de jerga que pretende ser más específica y más objetiva, daría como la condición de verdadero a los enunciados. Pero eso es algo sobre lo que también hay que trabajar reflexivo y críticamente, ¿no? En la medida en que tengamos cada vez lenguajes más diferenciados de los lenguajes de la vida real, menos vamos a poder compartir lo que hacemos con los actores sociales y con las instituciones. Cierto. Le pasa toda liturgia, ¿no? Se torna hermética y se aleja de la feligresía, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que la idea de doctrina es inscindible de la idea de un lenguaje propio de esa doctrina que establece el poder también del saber y la identidad Por y cierto. la posibilidad de pertenencia, ¿no? No se habla ese lenguaje, uno no es científico. Bueno, ese fue un tema sobre el que también se trabajó en este encuentro y que está presente en el libro y hay un intento de ser crítico respecto a las jergas, que es difícil porque la pertenencia a la propia universidad también tiene que ver con el reconocimiento de esa jerga. Pero el libro justamente trata de ser crítico con eso. Ya que estamos en la cuestión de la investigación, ¿no? ¿Cómo mensuran el momento, digamos así, el contexto para todo lo que sea investigación en la Argentina hoy? Bueno, para empezar es un momento particularmente complejo y complicado, porque es un momento en el cual las categorías clásicas de las ciencias sociales y sobre todo en el campo de la comunicación han estallado. Ajá. Entonces es un momento sumamente interesante para pensar las complejidades del mundo moderno, posmoderno, como se le quiere llamar. Es un momento interesante, desafiante, donde incluso uno podría estar inventando nuevas categorías si es que la cocina funciona con los tiempos como corresponden, digamos. Pero es, por otro lado, también un momento difícil, porque hay momentos históricos en los cuales la generación de conocimiento no se valora particularmente, tiene unos tiempos un poco lentos, necesita unos insumos, etcétera, y por lo tanto también es un momento donde si no se alientan a los organismos de investigación y de conocimiento y sobre todo a las instituciones más públicas, ¿no? Como es la propia universidad la que nos reunimos para hacer este libro y la propia editorial que nos ha hecho esta edición tan hermosa, digamos, bueno, necesita ese apoyo. O sea que por un lado tenemos un contexto muy desafiante, pero también por ahí algunos límites a nivel institucional. Pero, digamos, el momento, vos decías, es un momento complejo, por un lado, ¿no? Porque han estallado las categorías, ¿están así? Sí, porque si pensamos, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo del campo de los medios de comunicación. Que es un poco bueno, los que están estallando son los medios de comunicación más que las categorías, diría. Claro, pero también están estallando las categorías a través de los cuales los científicos, entre comillas, pensamos los medios de comunicación. Ahí vamos. Sí. Claro, cómo pensamos los públicos, cómo pensamos las posturas de los públicos frente a los medios, cómo pensamos los lenguajes, ¿no? Bueno, y todo eso está completamente estallado en la medida en que aparece la cuestión digital y empieza a reformular todo, no solamente lo mediático, sino también la propia experiencia del tiempo, el espacio y la contemporaneidad, ¿no? Y por ahí en otros campos hay otros estallidos muy fuertes, ¿no? La noción de clase social en el campo de la sociología, la noción de liderazgo en el campo de la política. Eso es interesantísimo, sí. Y eso es claro, y eso te coloca frente al desafío de generar nuevas categorías también. Claro, con la dificultad que implica el tratar de encontrar la definición del mismo instante que se está viviendo, ¿no? Lo cual siempre es muy difícil, ¿no? La contemporaneidad siempre es paradójica, porque es completamente fascinante para un investigador social, es apasionante trabajar sobre lo que a veces no termina de emerger, no termina de tener forma. Claro. Entonces uno tiene que ser muy imaginativo, ¿no? En los momentos de transición, de cambio. Pero es también el problema de que uno está totalmente atravesado por esa contemporaneidad. Claro, uno forma parte de lo que está intentando definir, ¿no? Claro, es como decía Foucault, es casi imposible describir el propio archivo en el que estamos viviendo. De todas maneras, para mí es uno de los principales sentidos que tienen las ciencias sociales, el estar reflexionando, aún perteneciendo a ese presente, reflexionar críticamente sobre con las herramientas que tenemos, porque son tradiciones disciplinarias que si bien, como yo te planteaba, algunas categorías han estallado, hay mucho pensamiento, mucho trabajo intelectual, hay un bagaje ahí de conceptos con los cuales uno puede elaborar nuevas recetas, para seguir con la metáfora, digamos. Para seguir en la gastronomía, ¿eh? Sí, es medio abstracta esta gastronomía para esta hora, te digo. Ya lo creo. Fabiana Martínez, un gusto haberte escuchado, che, y gracias por habernos atendido. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.